Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Traslados a Colpensiones. Miles de personas que ya están pensionadas serán trasladadas de los fondos privados a Colpensiones, la entidad que maneja el régimen de prima media. Les contaremos las razones, a quiénes afectará y qué dicen los fondos privados de pensiones. Funcionarios a contribuir. Servidores del Estado, tanto de planta como los contratistas que devengan salarios altos, sufrirán un descuento durante varios meses. Los recursos irán a aliviar las condiciones de las familias más vulnerables. Tenemos los detalles. Normativa de emergencia. El gobierno fijó cláusulas para los contratos de arrendamiento tanto de viviendas como de inmuebles comerciales. Los cambios temporales tienen que ver con el canon de arrendamiento, los desalojos y los incumplimientos en los pagos. Les contaremos. Y comenzamos con las normas que el gobierno decretó en relación con las pensiones. Miles de personas serán trasladadas desde los fondos a Colpensiones y tanto las empresas como los trabajadores independientes podrán suspender por 2 meses el pago de los aportes para pensiones. Y para analizar este tema hemos invitado al doctor Jorge Llano, vicepresidente de Asofondos. Doctor Llano, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se toma esa decisión de trasladar a miles de colombianos del régimen privado al régimen público? Pues mire, el decreto hay que verlo como un todo. ¿Qué pasa? Se hizo o se determinó una suspensión temporal de aportes por parte de las empresas y los empleados independientes, y esa suspensión temporal de aportes va a afectar los ingresos de la entidad pública que administra pensiones, que es Colpensiones. No va a haber ingresos para esos flujos, quiere decir que el Estado tendría que poner más recursos. El Estado bajo esa idea, o el gobierno bajo esa idea de recibir menos recursos, diseñó un mecanismo que es obligatorio para las AFPs, y es que quienes están en retiro programado con una pensión de un salario mínimo, algunos de ellos van a pasar su capital ahorrado a Colpensiones. Nosotros estimamos que ese valor sea más o menos de unos 5 billones de pesos, y con eso se logra financiar parte del gasto fiscal de esta coyuntura. Entonces Colpensiones entra esta plata, se asegura además que ese pago que se haga sea suficiente para pagar esas pensiones de salario mínimo de forma vitalicia. Si no es suficiente el saldo que en las cuentas individuales, las administradoras tendrán que poner la diferencia, las AFPs como tal, y con eso Colpensiones no se le aumenta el pasivo pensional, pero hoy recibe unos ingresos que van a funcionar para la coyuntura y para la pandemia que está ocurriendo hoy en día. Doctor Llano, ¿ustedes como administradores privados están de acuerdo con esa medida? Y se lo pregunto muy respetuosamente porque hay muchas críticas en redes sociales, inclusive de algunos congresistas, que básicamente dicen que les quitaron una carga de encima porque ustedes ya no tienen que pagar esas pensiones de más de 15.000 colombianos, se está hablando casi 20.000, y que ahora esa carga queda en manos del régimen público y básicamente del presupuesto de la nación, de todos los colombianos. Pues eso es lo curioso. Realmente lo que está diciendo el decreto es que si hay diferenciales y si las pensiones no son suficientes para financiarse de forma vitalicia, es la administradora que pone la diferencia, la AFP, no el Estado. Es más, el Estado no va a tener un incremento en su pasivo ni va a tener un incremento en sus gastos futuros por este mecanismo. Las administradoras incluso habían propuesto que no se hiciera ese traslado con pensiones, sino que se utilizara un mecanismo que ya existe en el sistema privado, que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ¿sí? Para si en algún caso se llegara a descapitalizar alguna cuenta, se utilizara este Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pero dada la coyuntura y dada los efectos de Colpensiones, se está haciendo este mecanismo para precisamente pues aliviar un poco las finanzas públicas y poder estar mucho más tranquilos en esta pandemia. Pero incluso la propuesta del gremio era totalmente diferente y era una propuesta que no se pase, y acá quien va a pagar realmente esas diferencias no es el Estado, sino las mismas administradoras de fondos de pensiones. E incluso hay una comisión que se determina para Colpensiones. Entiendo. O sea, si le entiendo bien, doctor Llano, ¿ustedes hubiesen podido cumplir con las pensiones de esas personas que fueron trasladadas al régimen público? Tal cual. Ya está pensado el mecanismo de aseguramiento del sistema de ahorro individual, se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima,
Es un fondo común que sí tiene recursos, que está con recursos por cerca de 24 billones de pesos, y ese fondo es el que está llamado a dar ese mecanismo de ese aseguramiento para que las pensiones sean vitalicias en los dos regímenes. Ahora, como digo, en esta coyuntura, pues hay unos temas que también se analizaron por parte del gobierno y por eso se optó este mecanismo que es obligatorio para las AFPs. Las AFPs obligatoriamente tienen que pasar a la gente que cumple esas condiciones que dice el decreto y esas son las cifras que usted dice, los 15.000 personas, que equivalen más o menos a un traslado de 5 billones de pesos. Doctor Llano, independientemente del debate, si fue bueno o no, quién asumirá el costo, etcétera, esas personas que empezarán a ser notificadas y que las van a pasar de aquí para allá, de los privados para el régimen público, ¿ellos tienen que preocuparse por algo o van a recibir van a seguir recibiendo su mesada? Dos aclaraciones ahí. Primero, ellos no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Ellos reciben hoy una pensión de salario mínimo y mañana van a recibir una pensión de salario mínimo. Entonces no hay ningún inconveniente para ellos. Digamos que ahí la consideración importante es tener presente que estos recursos pues se van a pasar hoy a Colpensiones y lo ideal sería también pues que se mantuvieran esos recursos para pagar pues para pagar de forma vitalicia esas pensiones que hoy Colpensiones tiene. Ahora, otra aclaración y es Colpensiones no es que se traslade esa gente a Colpensiones como tal, sino que Colpensiones va a ser el pagador de esas pensiones, pero incluso hay unos riesgos que todavía sigue asumiendo la administradora de fondos de pensiones, como los riesgos jurídicos, ¿sí? Entonces ahí Colpensiones simplemente actúa como pagador, pero ya los fondos se transfirieron completamente para pagar esas pensiones y simplemente va a ser como la cara de Colpensiones, pero incluso hay unos riesgos que sigue asumiendo la administradora. Doctor Llano, quiero cambiarle de tema, pero por supuesto para seguir hablando de pensiones, porque se tomó también otra medida muy importante y es la que permiten a las empresas, inclusive a los independientes, suspender por un par de meses los aportes al sistema pensional. ¿En qué consiste? Y hay una preocupación puntual sobre ese tema, porque estamos hablando de 8 o 9 semanas donde no se harían aportes en algunos casos. ¿Qué va a pasar con esas semanas? ¿Suman al historial de cotizaciones de las personas o esas semanas se pierden? Bueno, la primera medida que es importante resaltar es que es una norma opcional. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que sí tengan la caja y que tengan la capacidad de seguir aportando por sus empleados, lo puede seguir haciendo. Así lo van a hacer las administradoras con sus empleados, así lo van a hacer diferentes entidades, así los debería hacer también las entidades públicas, pues con todos sus trabajadores. Y los independientes que también puedan tener ingresos todavía, que tengan ingresos, digamos, un flujo de ingresos en esta época, pues también deberían aportar por su pensión completamente. Ahora, quienes se acojan a esta medida, la propuesta de nosotros era que esos periodos se pagaran posteriormente, una vez superada la contingencia, se pagaran sin ningún interés de mora, sería como un préstamo de los empleados a sus empresas y que después se les reconociera. El decreto permitió que esos dineros se exoneraran, digamos, no se van a pagar por parte de la empresa, pero que computen para las semanas, siempre y cuando sean las semanas que le hace falta al finalizar la vida laboral para acceder a una pensión, ya sea en Colpensiones, donde se requieren 1.300 semanas, o en un fondo de pensiones donde se requieren 1.150 semanas. Y también va a computar para el famoso seguro previsional, que es el seguro con el cual se cubre fallecimiento o invalidez. Entiendo. Doctor Llano, muchas gracias por todas estas explicaciones y por acompañarnos en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los televidentes. Muchas gracias. Sin más información, en Colombia más de 1 millón de personas quedarán desempleadas por cuenta del coronavirus. Esa es la proyección del gobierno, ante lo cual anuncia recursos para ayudar a miles de familias afectadas por el desempleo. En este decreto, el 553 expedido por el Gobierno Nacional en esta emergencia por el COVID-19 en el país, se revela que Colombia se enfrentará a una grave situación de desempleo, la que ya se está viviendo y que las proyecciones indican que serán más de 1 millón de personas que se quedarán sin trabajo.
Sin embargo, aproximaciones tomando como referencia la gran encuesta integrada Hogares evidencia aproximadamente 1.146.000 nuevos cesantes a causa de la pandemia, lo que exige 3.7 billones de recursos en las 43 cajas de compensación familiar para contener los efectos del desempleo. Señala el decreto que se necesitan recursos adicionales a los aportes que administran las cajas de compensación familiar, las cuales ya han atendido a 217.000 personas que han quedado sin empleo y que se les ayudará con el subsidio de desempleo. Las cajas de compensación y en particular Compensar recibió en tan solo 3 días más de 30.000 inscritos a este subsidio. En pocos días nosotros ya hemos logrado validar a más de 2.700 personas a quienes se les está notificando en el transcurso de estos días para que puedan recibir o sean asignados su primera cuota en efectivo por 585.000 pesos. El gobierno señala que con los recursos que se asignen del Fondo de Mitigación de Emergencias se autorizó al Ministerio de Trabajo la realización de transferencias de giros directos a las cajas para el fomento de empleo y protección a los desempleados. Se trata de beneficios que les permite recibir 583.000 pesos durante 3 meses. Y otro de los decretos expedidos en las últimas horas afecta a miles de trabajadores del Estado. Ellos deberán contribuir con parte de su salario al sostenimiento de las personas más vulnerables del país. Escuche bien los detalles. Funcionarios públicos y contratistas del Estado que tengan salarios mensuales de más de 10 millones de pesos están cobijados con este decreto de la contribución solidaria. Consiste en que deben aportar un porcentaje de su salario de manera obligatoria. El descuento se hará en los meses de mayo, junio y julio de este año. Esos recursos servirán para financiar las necesidades de la población más vulnerable por esta pandemia. Quienes ganen entre 10 y 12.500.000 pesos se les descontará 15% de su sueldo. Entre 12.500.000 y 15 millones el descuento será del 16%. Entre 15 millones y 20 millones el descuento será de 17% y las personas que ganen más de 20 millones de pesos será del 20%. Los pensionados que hoy reciben una mesada mayor de 10 salarios mínimos también se les aplicará el descuento en los mismos porcentajes antes mencionados. Además, el decreto contempla que los servidores públicos que ganen entre 1.700.000 pesos y menos de 10 millones de pesos mensuales podrán pedir voluntariamente que se les haga el descuento, que en esos casos varía entre 2% y menos del 15%. Bueno, hay muchas preocupaciones y dudas también entre funcionarios del gobierno porque muchos de ellos, esa plata que se ganan no les queda líquida, tienen que pagar deudas, tienen que pagar arriendos, etcétera, etcétera. Así que estaremos pendientes de más detalles. Y el gobierno también fijó reglas temporales para evitar que los problemas en los arrendamientos generen dramas mayores entre inquilinos y propietarios. Veamos de qué se trata. El decreto promueve que inquilinos y propietarios lleguen a un acuerdo de pago, pero no se podrán realizar desalojos al menos hasta el 30 de junio, tampoco subir el canon de arriendo y en los contratos a punto de vencer la prórroga será automática. Pero ojo, porque estas medidas en ningún momento suponen un incentivo para no pagar. De hecho, aunque no podrá cobrarse interés de mora al inquilino, sí se le podrá cobrar un interés corriente. El decreto en su artículo 3 nos señala que no se cobran ni intereses de mora ni penalidades por incumplimiento en los pagos de los cánones de arrendamiento que estén comprendidos dentro del decreto, es decir, abril, mayo y junio del año 2020. Pero el decreto deja condicionado este no cobro de penalidades ni intereses siempre y cuando las partes lleguen a un mutuo acuerdo para el tema de pagar esos cánones adeudados. Si no se llega a un mutuo acuerdo, lo que nos prevé el decreto es que se podrán cobrar los cánones adeudados con una tasa con la mitad de la tasa de interés bancario corriente, es decir, no se cobran intereses de mora, sino se cobra una retribución que equivale a la mitad del interés bancario corriente para los créditos de consumo. A manera de ejemplo, hoy la tasa de interés corriente bancario es de 18,69%. A un inquilino podrá cobrársele entonces 9,34% de ese interés, que es la mitad. Esto aplica cuando se llega a un acuerdo de refinanciación del canon de arriendo a plazos. Por ejemplo, si usted paga un arriendo de 600.000 pesos, podría refinanciar ese pago a 3 cuotas de 200.000 pesos cada una y sobre ese monto se autoriza a cobrar la mitad del interés corriente. Según datos del Ministerio de Vivienda, son cerca de 5.6 millones de familias en Colombia las que viven en arriendo y el 90% de esta cifra pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Y para ver los estratos más afectados, entre otras, y para ver más detalles y el impacto de este decreto sobre arrendamientos, saludo a esta hora de la noche al presidente de Fede Lonjas, al doctor Daniel Vázquez. Doctor Vázquez, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo está?
Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Muy bien, por fortuna, gracias. ¿De cuántos contratos de arrendamiento podemos estar hablando? Pues fíjese bien que mencionaban allí las cifras con que cuenta el DANE del censo del 2018 hablan de 5.300.000 hogares colombianos que viven en arriendo. Eso multiplicado por un promedio de 3 personas por hogar, también con cifras del DANE, estamos hablando de 15 millones de colombianos que viven en arriendo, que es la cifra oficial del Estado colombiano para estos cálculos. Doctor Vázquez, con su experiencia, ¿es fácil llegar a este tipo de acuerdos? Porque sí, el que está pagando un arriendo, pues está pasando una situación muy difícil, pero de otro lado, el que tiene un apartamento puede estar viviendo de ese ingreso o puede estar endeudado por ese apartamento. ¿Cuál es el mensaje para ambos lados? Claro, dos cosas. Yo creo que no es fácil ni para los arrendamientos en general ni para toda la economía. Estamos viviendo una situación que impacta a todos los colombianos en todos los niveles y al mundo entero. Lo segundo, indudablemente lo que se ha buscado y el mensaje de Fede Lonjas y el mensaje que manda el gobierno nacional en el decreto es que claramente aquí hay que cuidar un equilibrio contractual. Aquí por un lado hay unos inquilinos que sin duda alguna se ven afectados por esta situación, otros que de pronto no, pero el caso es que ahí hay una parte del contrato, pero por la otra cara de la moneda están esos propietarios, muchos de los cuales dependen para subsistir también de esos arrendamientos. Entonces, la complejidad de estas medidas era evitar que se desequilibre la balanza, que se establezcan algunas reglas guía para que los colombianos, ante esta situación tan compleja, con solidaridad y mesura, busquemos fórmulas de apoyo. No hay otro camino. En el mundo empresarial existen unos tribunales de arbitramiento cuando dos partes no se ponen de acuerdo. En este caso, ¿qué puede pasar? Si no logran un acuerdo, ¿quién puede resolver al final? Pues fíjese que es que lo que enrarece todas estas situaciones es precisamente que estamos en una emergencia sanitaria y económica sin precedentes, porque como usted bien lo indica, cuando las partes no se ponen de acuerdo, hay tribunales de arbitramiento, o más bien diría uno, conciliaciones, incluso que la conciliación es un requisito previo a iniciar las acciones judiciales. Pero en este caso lo que está viendo es que este llamado a los acuerdos, primero, contarán en el caso de los intermediarios por inmobiliarias con el compromiso de las inmobiliarias y de los otros actores de buscar esos acuerdos. Segundo, las lonjas de propiedad raíz a través de sus departamentos jurídicos y sus centros están brindando apoyos a los ciudadanos para acercarlos, porque esta es una tarea de acercamiento más que una tarea eminentemente jurídica. Tercero, las cámaras de comercio. Y cuarto, muchos otros centros de conciliación que seguramente buscarán acercar a las partes, porque recuerde que de esos 5.300.000 de hogares colombianos que hay en arrendamiento, una pequeña proporción es la que está intermediada por inmobiliarias, el resto son contratos directos. Es allí donde también es muy importante acompañar para lograr esos acuerdos. Doctor Vázquez, ¿qué significa eso de mantener congelados los cánones de arrendamiento? Sí, fíjese, esa es una expresión a la que hay que tenerle mucho cuidado desde los anuncios del gobierno y quedó ratificado con el gobierno. No deberíamos hablar o cuidar de mantener congelados los cánones. El mensaje que ha enviado el gobierno nacional precisamente para proteger ese equilibrio de propietarios y arrendatarios del que hablábamos hace un rato es simplemente lo que no se puede o no puede ocurrir del 15 de abril al 30 de junio es que esos contratos que tenían pactado que se incrementara el valor del canon en estos periodos no se podrán incrementar. Y a partir del 30 de junio, que termina el periodo mencionado por el gobierno nacional, sí habrá esos incrementos de cánones con un retroactivo para los meses que no se pudieron. Entonces es como un alivio económico primero en esos cánones. Entonces el que puede seguir pagando en estos meses y que además se le incrementaba el canon, no va a tener ese incremento, sigue pagando el canon que traía. El que va a llegar o a buscar acuerdos porque claramente tiene una dificultad económica que hay que entender, entonces buscará unos arreglos sobre la base de ese canon no aumentado, aunque se le debería aumentar en esta fecha. Doctor Vázquez, ¿usted qué cree? ¿Será más fácil llegar a acuerdos en el segmento vivienda o en el segmento comercial, arriendos de locales, etcétera?
Pues ahorita yo creo que nadie puede vaticinar qué es más fácil o más difícil en una situación tan incierta en todos los aspectos. Por ahora lo que hemos empezado a detectar es, claro, el comercio fue el primero que tuvo el impacto directo porque fue el cierre del comercio y entonces son los primeros que han respondido a ese llamado a los acuerdos y se están empezando a generar acuerdos donde no hay una fórmula mágica, dependiendo de cada situación se arreglarán. En vivienda empezamos en este mes de abril a identificar qué empieza a ocurrir y sobre todo que en vivienda también pasa algo muy importante y es el componente social de esos contratos que son directos los arreglos. Por eso tocará monitorearlo en este mes, pero creo que hay que ponerle optimismo, hay que difundir el mensaje, tenemos que buscar medidas imaginativas y el que pueda pagar lo haga y el que no busque los escenarios de concertación y acuerdo. Es una situación que nunca habíamos enfrentado los colombianos. Una sanitaria, económica. Una última pregunta muy puntual y ojalá con una respuesta muy rápida. Cuando los inquilinos se cuelgan, pues se cuelgan en todo, también en el pago de la administración y servicios públicos. ¿Quién va a asumir eso? Fíjese que el gobierno nacional en su pregunta ha dado muchas cosas, ha solucionado para ciertos segmentos y estratos de la población el tema de servicios públicos con unas medidas que tampoco implicaron congelamiento, condonación o no pago, no, diferir en el tiempo. Por el lado de las administraciones, el decreto también trae unas normas de propiedad horizontal, sobre todo permitiendo que puedan hacer uso de unos recursos de un fondo de imprevistos que no podrían utilizar en condiciones normales para que puedan con ello atender el día a día de nuestras propiedades horizontales y además adoptar las medidas sanitarias. Luego, el decreto también tiene una respuesta para esa situación de propiedades horizontales. Doctor Vázquez, una feliz noche, muchas gracias. A usted muchas gracias y a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Y en medio de la crisis hay empresas que se las ingenian para salir adelante. Juan Fernández, buenas noches. ¿Y cuál es el negocio del día? Víctor, hola. A pesar de todo este tema relacionado con el coronavirus y su impacto en los negocios, hay emprendimientos que consiguen inversiones millonarias. Mira el caso de la colombiana Frubana, que levantó $25 millones provenientes de varios fondos. Esos recursos vinieron este año en medio de las turbulencias que se sabía podría generar el coronavirus. Por eso es importante. Frubana fue fundada por Miguel Silva y Fabián Gómez, quien trabajó en Rappi como líder de expansión, y lo que ideó con su equipo fue un gran mercado que lleva frutas y verduras frescas directamente de los cultivadores a los restaurantes. Es una tienda digital para comercios que al final ofrece optimizar los procesos de compra en el campo, dignificando el negocio en la plaza de mercado también. Es al final una aplicación disponible para los agricultores y clientes finales y así pues se conectan diariamente y evitan la cadena de intermediarios. Juan, esta pregunta puede ser muy obvia, no me vaya a regañar, pero ¿qué futuro tiene este negocio con los restaurantes cerrados? Sí, Víctor, sin duda, esa es la pregunta. Por eso, en lo que anda Frubana ahora más con dinero en el bolsillo es extendiendo sus servicios a los hogares y les está funcionando en la medida en que la gente pues evita salir de sus casas y sucede porque las personas siguen consumiendo la misma cantidad de productos, pero esta vez desde sus hogares. Esos pedidos de la plataforma que van a las casas son entregados por quienes Frubana llama líderes de comunidad, que son personas encargadas de barrios de Bogotá, en este caso, de recibir y llevar los pedidos. Al final, eso se refleja en mejores condiciones para los agricultores en cuanto al valor que reciben por la venta de sus cosechas y entrar o conocer mejor procesos de transformación tecnológica. Y no solo les presta ahorros a todos, sino también pues logran tener información acerca de los patrones de consumo. Y Juan, ¿dónde está la diferencia entre este tipo de negocios? Víctor, pese a que existen más aplicaciones dedicadas a la comercialización agrícola, buena parte de ellas no se encargan de la logística de la operación. Y ahí es donde está la diferencia. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre emprendimientos digitales y cómo Frubana levantó varios millones de dólares en este momento tan agitado y que al final, pues tuvo que darle una vuelta a su negocio, Víctor.
Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Y en otras noticias, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló sobre lo que pasará después del 27 de abril, cuando está previsto que se acabe esta cuarentena. Escuchen bien lo que anunció. Lo que estamos planteando como ministerio no es la terminación de la cuarentena el 27 de abril. No, esa no es la estrategia. La estrategia va a ser mantener el aislamiento preventivo obligatorio para los grupos específicos y mantener el cuarentenamiento preventivo obligatorio de toda la población, con la opción de una apertura global muy sistemática, muy gradual y muy controlada de algunos sectores de la economía. Gracias por seguir con nosotros. Otra de las medidas recientemente tomadas por el gobierno mediante decretos está basada en lanzarle un salvavidas a las empresas que tienen deudas de más de 90 días de mora o al borde de no pagarlas, inclusive al borde de quebrarse. Estas empresas se podrán acoger de forma sencilla a la ley de reorganización y tener nuevas herramientas para renegociar acuerdos con sus acreedores, vender, por ejemplo, algunos activos y usar nuevos mecanismos de salvamento para proteger sus empresas, como son beneficios tributarios que aplican hasta el próximo 31 de diciembre. Esta medida se toma porque el panorama de la Superintendencia de Sociedades, según evalúa, para las compañías es muy complicado y esto les ayudaría a solventar esta crisis. Si hay un escenario de optimista de la muestra de 16.000, más o menos 1.600 deberían estar con riesgos de insolvencia. Más o menos unas 1.600. Si el escenario es moderado, más o menos las que deberían estar con riesgo son 2.300. Y si el escenario es más pesimista, serían unas 2.700. Y esta es la cifra económica del día, 12 billones de pesos, y corresponde al cupo dispuesto por el gobierno para garantizar los créditos otorgados por los bancos a las empresas del país para que paguen sus nóminas. La garantía será del 90% del valor prestado por el Banco Comercial. Además, el gobierno dispuso 3 billones de pesos para garantizar los créditos que se otorguen a las empresas para que tengan también capital de trabajo en medio de estas dificultades de la economía. La garantía en este caso será del 80% del valor prestado. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El gobierno dejó listo 1 billón de pesos para garantizar los créditos bancarios que requieran los trabajadores independientes que tienen pequeños negocios y que estén afectados por la crisis. Esta línea de préstamo ayuda a miles de, por ejemplo, odontólogos, peluqueros, zapateros y sastres, entre muchos más independientes que hay en el país. Así finalizamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche.